¿Qué pasa cuando la historia que te contaron en la escuela no es toda la verdad? Conocemos los nombres: Cortés, Pizarro, Valdivia, hombres que derribaron imperios y cambiaron el mundo para siempre. Pero los libros de historia se detienen en su muerte. La verdad es que para muchos de ellos ese no fue el final. Fue el comienzo de su verdadera condena. Hoy no vamos a hablar de batallas ni de estrategias. Vamos a abrir el capítulo secreto de la conquista. El de sus fantasmas, sus maldiciones y los ecos de sus almas atormentadas que, 500 años después, se niegan a encontrar la paz. Prepárate, porque estás a punto de descubrir la historia oculta que acecha en las calles y los bosques de América Latina, la leyenda del árbol de la noche triste y los ecos fantasmales de la calzada México-Tacuba. Escucha. ¿Oyes eso? No es el murmullo del tráfico nocturno ni el lamento de una sirena lejana. Es algo más antiguo. Es el chapoteo de agua donde hoy solo hay concreto, el susurro del carrizo en un lago que se secó hace siglos. Aquí, sobre esta cicatriz de asfalto que llamamos calzada México-Tacuba, el tiempo no es una línea recta, es un círculo. Un eco que repite eternamente la noche más aciaga en la historia de la conquista. Todo comienza en el corazón de la gran Tenochtitlan, la ciudad que flotaba sobre el agua como un sueño imposible de puentes, canales y pirámides que arañaban el cielo. Hernán Cortés y sus hombres, al principio huéspedes maravillados, se habían convertido en carceleros y verdugos. El aire, antes lleno del aroma de copal y flores, se había espesado con el hedor de la traición y el odio. Tras la matanza del Templo Mayor ordenada por el impulsivo Pedro de Alvarado, la paciencia del pueblo mexica se había roto como un cántaro de barro. La ciudad era una jaula de jade y obsidiana, y los españoles, las bestias atrapadas dentro. La noche del 30 de junio de 1520 fue una noche sin luna, envuelta en una llovizna fría y persistente que parecía llorar por la tragedia que estaba a punto de desatarse. Cortés, desesperado, dio la orden de la huida, silenciosa, furtiva, bajo el manto de la oscuridad. Su única ruta de escape era la calzada que llevaba a Tlacopan, hoy Tacuba, una estrecha lengua de tierra que cortaba las aguas negras del lago de Texcoco. Pero la ambición, mi amigo, es más pesada que cualquier armadura. Antes de partir, el capitán extremeño señaló un tesoro fabuloso, el oro de Moctezuma, y dijo a sus hombres: «Tomad lo que podáis, pero no os carguéis en demasía». Fue un consejo hueco. Los ojos de los soldados brillaron con una fiebre amarilla. Llenaron sus jubones, sus cascos, sus botas, cada resquicio de su armadura con piezas de oro labrado. Se convirtieron en cofres andantes, brillantes y codiciosos, sin saber que cada pieza era un ancla que los arrastraría al infierno. La marcha comenzó en un silencio tenso, apenas roto por el tintineo ahogado del metal y el chapoteo de las herraduras sobre la tierra húmeda. Construyeron un puente de madera portátil para cruzar los canales que cortaban la calzada. Cruzaron el primero, el segundo. El corazón les martilleaba en el pecho, creyendo que los dioses dormían. Pero Tenochtitlan nunca dormía. Una mujer que recogía agua los vio. Su grito fue el primer trueno de la tormenta. Los teules se van, escapan los castellanos. Y entonces, un sonido profundo y terrible retumbó desde la cima del gran Teocalli, el templo mayor. Era el tambor de guerra, el huehuetel sagrado forrado con piel de serpiente. Su latido era el latido del corazón furioso de una nación entera, un llamado a la sangre y a la venganza que despertó a cada guerrero. De la oscuridad del lago brotaron cientos, luego miles de canoas. Eran como avispones de obsidiana surgiendo del agua. Llovieron flechas, dardos y piedras. Los gritos de guerra en náhuatl perforaban la noche. La calzada se convirtió en un matadero estrecho y resbaladizo. Los caballos aterrados relinchaban y caían, arrastrando a sus jinetes a las aguas heladas. Y fue entonces cuando el oro reclamó su tributo. Aquellos soldados, sobrecargados con su riqueza robada, no tenían ninguna oportunidad. Al caer de la calzada, no se hundían. Eran arrancados hacia el fondo. El oro que momentos antes era su sueño, se convirtió en una lápida dorada. Imagina la escena, el brillo del acero bajo la lluvia, los gritos ahogados en burbujas, las manos tratando de aferrarse a la tierra mientras el peso de su propia codicia los devoraba, arrastrándolos a un sepulcro de lodo y silencio. El lago se tiñó de rojo y el agua se tragó a cientos de almas junto a su tesoro maldito. Unos pocos, entre ellos Cortés, lograron llegar a la orilla, al pueblo de Popotla. Allí, exhausto, diezmado y derrotado, el conquistador se recargó en el tronco de un viejo y frondoso ahuehuete.
Y bajo sus ramas, al ver la magnitud de su desastre, con su ejército destrozado y sus sueños de gloria ahogados en el lago, Hernán Cortés lloró. Aquel árbol bebió las lágrimas del hombre que quería doblegar un imperio, y desde entonces la historia lo bautizó como el árbol de la noche triste. El árbol, o lo que queda de él, aún está ahí. Pero la leyenda, mi amigo, no terminó con esas lágrimas. Se aferró a la tierra, a la memoria de la calzada. Dicen los que saben, los que transitan por la calzada México-Tacuba en las horas brujas, cuando la ciudad duerme y el pasado se atreve a despertar, que la noche triste nunca ha terminado. En noches de lluvia fina como aquella, se escuchan lamentos que no pertenecen a este tiempo. Son quejidos en un castellano antiguo, palabras de angustia y arrepentimiento. El oro, maldito sea el oro que nos hunde. Hay quienes al detener su auto en un semáforo en rojo han visto por el rabillo del ojo figuras espectrales marchando por la acera. Hombres con armaduras oxidadas y abolladas de las que gotea un agua negra y fétida, el agua estancada del antiguo lago. Sus rostros son cuencas vacías dentro de los yelmos, pero en esa nada se siente una desesperación infinita. No caminan como soldados en una marcha, sino como almas en pena, arrastrando los pies, con los hombros hundidos por el peso de un tesoro invisible y eterno. La temperatura desciende inexplicablemente en ciertos tramos. Un frío de tumba te abraza, incluso en la noche más cálida. Se oye el chapoteo de cuerpos cayendo al agua, un sonido imposible donde solo hay pavimento. Hay relatos de conductores que han sentido un golpe seco en su vehículo, como si algo pesado hubiera caído sobre él, pero al bajar a revisar no encuentran absolutamente nada. Solo el silencio y esa opresiva sensación de ser observados por ojos que ya no existen. Los lamentos se hacen más claros a medida que la noche avanza. No buscan venganza, no son fantasmas agresivos. Son la personificación del remordimiento. Están atrapados en un bucle sin fin, reviviendo su huida, su caída y su muerte una y otra vez. Eternamente marchando hacia una salvación que nunca alcanzarán, eternamente hundiéndose en un lago que ya no está. Y es aquí donde la leyenda se torna más inquietante. Algunos dicen que no solo lamentan el oro, lamentan su vida perdida, su lejana tierra que nunca volverían a ver. Buscan quizá no el tesoro que los hundió, sino un perdón que el tiempo les ha negado. Sus gemidos a veces parecen formar una pregunta susurrada por el viento. ¿Por qué? Una pregunta que resuena sin respuesta en la moderna metrópoli. La leyenda de Hernán Cortés. Hay hombres cuyas vidas son como ríos caudalosos, que arrasan y transforman el paisaje a su paso, y cuya fuerza es tal que incluso cuando su cauce se seca, su eco, su memoria húmeda, permanece para siempre en la tierra. Hernán Cortés fue uno de esos hombres. Murió lejos, muy lejos de la tierra que doblegó y amó con una pasión violenta en un pueblo de Sevilla, añorando el sol y el cielo afilado de la Nueva España. Su fin fue el principio de un peregrinaje insólito, pues ni siquiera a sus huesos se les concedió el descanso. Cruzaron el océano, fueron sepultados y exhumados, escondidos y reencontrados, un reflejo terrenal de un espíritu que, según cuentan, jamás encontró la paz. Pues un alma forjada en tal ambición, en tal crueldad y en tal gloria, no puede simplemente desvanecerse. Se ancla, se aferra a los lugares que fueron testigos de su poder, y dos son los bastiones principales de su eterna vigilia: el Palacio Nacional en el corazón de la Ciudad de México y su Palacio Fortaleza en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca. Son dos escenarios para dos facetas del mismo fantasma. Primero, vayamos al centro del poder, al kilómetro cero de su imperio, el Palacio Nacional, un edificio colosal, imponente, que hoy es sede del gobierno. Pero antes, mucho antes, en ese mismo sitio, se erguían las casas nuevas de Moctezuma, un palacio de tal magnificencia que deslumbró a los conquistadores. Cortés, en un acto de simbolismo brutal, demolió el palacio del Tlatoani vencido y sobre sus cimientos sagrados, sobre sus ruinas humeantes, construyó el suyo. Cada piedra de tezontle rojo con la que se levantó está impregnada de esa violenta superposición. Es aquí, en los pasillos interminables y los salones silenciosos, donde se manifiesta el Cortés conquistador, el estratega, el gobernador. Los vigilantes nocturnos y el personal de mantenimiento, hombres y mujeres acostumbrados a los crujidos de un edificio antiguo, hablan en susurros de algo más. No es el viento en las ventanas ni el asentarse de la vieja estructura. Es un sonido distinto, metódico y pesado. El sonido de botas con espuelas golpeando con autoridad la cantera.
Un caminar firme que avanza por corredores vacíos, que sube por escalinatas donde no hay nadie. A veces es un carraspeo, un sonido seco y autoritario que corta el silencio de la noche, o un golpe seco sobre una mesa, como si un puño enguantado exigiera atención. Aquellos que han sido privilegiados con su visión no describen a un espectro vaporoso, sino a una figura de una presencia abrumadora. Un hombre alto de barba oscura y bien recortada, vestido no con armadura, sino con el jubón de terciopelo negro y las calzas de un noble del siglo XVI. Su rostro es severo, sus ojos oscuros y profundos parecen arder con una inteligencia febril y una voluntad indomable. No vaga perdido. Patrulla. Inspecciona. Se le ha visto de pie, inmóvil frente a los murales de Diego Rivera, observando con una expresión indescifrable las escenas de su propia conquista. ¿Qué pensará su espíritu al ver su historia contada por el pincel de un pueblo que ya no era el suyo? Otras veces se detiene ante los grandes ventanales que dan al Zócalo, la plaza que él mismo trazó, y mira hacia la catedral, construida sobre el Templo Mayor. No hay tristeza en su porte, sino un aire de posesión, como si 500 años después siguiera considerando todo aquello su dominio personal. La temperatura cae a su paso y quienes sienten su presencia hablan de una sensación de ser evaluados, juzgados por una mente superior y despiadada. Ahora viajemos al sur, a Cuernavaca, a su palacio que es a la vez fortaleza y lugar de reposo. Aquí el aire es más suave, el ambiente es distinto. Este no era solo un centro administrativo, era su hogar. Aquí vivió con su segunda esposa, Juana de Zúñiga, y aquí nacieron sus hijos legítimos. Si el Palacio Nacional es el monumento a su triunfo público, el de Cuernavaca es el testamento de su vida privada, de sus tormentos y afectos. Y aquí, el fantasma es otro. En las logias arqueadas del palacio, cuando el sol se pone y tiñe de naranja las paredes almenadas, no se escuchan pasos marciales. Se oye un suspiro largo y profundo, un lamento que el viento parece arrastrar desde los balcones. Los guías del museo y el personal de limpieza que se queda hasta tarde hablan de una presencia melancólica. El Cortés de Cuernavaca no es el capitán general, es el hombre. Se le aparece como una sombra más tenue, recargado en los barandales de piedra, con la vista perdida en los volcanes distantes. Sus manos están entrelazadas a la espalda, su cabeza ligeramente inclinada, como un hombre que carga con el peso de sus decisiones. El aire no se vuelve gélido y amenazante, sino que se carga de una tristeza densa, casi palpable. Es el peso de la memoria, de la sangre derramada, de las traiciones cometidas y sufridas. Y aquí no siempre está solo. La leyenda se entrelaza con otra. A veces, junto a su figura sombría, se percibe una presencia femenina, un espectro aún más etéreo, que se dice es el de la Malinche, su intérprete, su consejera, la madre de su primer hijo. No interactúan, no hablan. Simplemente están ahí, dos almas unidas por la historia y la tragedia, compartiendo un silencio que abarca siglos. ¿Busca él su perdón? ¿O acaso su espíritu aún recurre a ella en busca de consejo para entender el complejo mundo que creó y destruyó? Así, su alma parece fracturada, condenada a una dualidad eterna. En la capital, el conquistador infatigable vela por su legado de poder. En Cuernavaca, el hombre atormentado contempla el coste de sus ambiciones. Dos fantasmas, una misma alma en conflicto. Pero en los últimos años, los testimonios se han vuelto más extraños, más insistentes. Los sonidos son más claros, las apariciones más definidas. Hay quienes juran haber escuchado su voz, una orden seca y cortante en el Palacio Nacional, o un murmullo apesadumbrado, casi inaudible, en Cuernavaca. La tensión en ambos lugares parece crecer, como si después de 500 años de repetición, algo estuviera a punto de cambiar. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que nadie ha podido responder. ¿Qué es lo que busca este espíritu incansable? ¿Por qué no descansa? No parece buscar venganza ni un tesoro perdido. Su vigilia es más compleja. Quizás el conquistador en la capital teme al olvido y patrulla para asegurarse de que su huella jamás sea borrada. Y tal vez el hombre en Cuernavaca no busca el perdón de los cielos, sino el de la misma tierra que pisó. O puede que ambas apariciones, la del poder y la del lamento, estén simplemente esperando. No un juicio divino, sino uno terrenal. Quizás el espíritu de Hernán Cortés está condenado a vagar entre la gloria y la pena, hasta que la nación que forjó, el México de hoy, le dé un veredicto final e inequívoco, y le diga por fin qué fue lo que realmente creó.
y hasta que esa voz colectiva no resuene en los muros de sus palacios, él seguirá allí, escuchando, esperando, en el umbral eterno entre la historia y la leyenda. El tesoro maldito bajo la Ciudad de México. Para entender esta leyenda, primero debes entender la piel de esta ciudad. No es una ciudad construida sobre roca firme, sino sobre el lecho de un lago, sobre las ruinas de la gran Tenochtitlan. Cada capa de pavimento, cada cimiento es una página más en un libro de historia escrito con agua, lodo y sangre. Y en las capas más profundas, en la oscuridad húmeda donde las raíces del presente tocan los huesos del pasado, yace una fortuna tan vasta como terrible. Es el tesoro de Moctezuma, no el que se llevaron los conquistadores, sino el que se les escapó, el que la noche y el agua reclamaron. Imagina aquella noche triste. Cientos de soldados españoles, cargados hasta el límite con piezas de oro resplandeciente, hundiéndose en las aguas oscuras de la calzada. El oro, su mayor anhelo, se convirtió en su ancla, arrastrándolos a un sepulcro lodoso. El lago de Texcoco se tragó hombres y fortuna por igual. Con el tiempo el lago fue desecado, la ciudad creció encima, pero el oro no se fue a ninguna parte. Se asentó. Fue absorbido por la tierra, convirtiéndose en parte del subsuelo, un cáncer dorado en las venas de la ciudad. Y ahí comenzó la maldición. Pues ese oro no era solo metal precioso, era el alma de un imperio, el tributo a sus dioses, el orgullo de su gente. Al ser robado y luego perdido en una noche de masacre, fue imbuido con el dolor, la furia y el deseo de venganza de un pueblo entero. Los antiguos dioses, aunque sus templos fueran derribados, no abandonaron su dominio, y ataron el tesoro a la tierra con un juramento de sangre. Aquel que lo buscara por codicia no encontraría riqueza, sino la más absoluta de las ruinas. El tesoro no está desprotegido. Oh no, tiene guardianes. Primero la propia ciudad lo defiende. El suelo de la capital es inestable, caprichoso. A lo largo de los siglos, incontables buscadores de tesoros han intentado excavar en los lugares donde los mapas antiguos sugerían que se encontraba. Pero los túneles se inundan con un agua negra y pestilente que brota de la nada. Las paredes de tierra se derrumban, sepultando a los ambiciosos en tumbas anónimas. Bolsas de gases mortales, el aliento pútrido del antiguo lago, asfixian a los incautos en la oscuridad. La tierra misma se estremece y se reacomoda para ocultar aún más su secreto. Luego están los guardianes espectrales. Dicen que las almas de los guerreros mexicas caídos en aquella batalla siguen montando guardia. Son vistos como sombras fugaces en los túneles del metro o en excavaciones profundas, figuras ataviadas con plumas y armaduras de algodón, con el brillo de la obsidiana en sus ojos vacíos. Pero más terribles aún son los otros fantasmas, los de los propios soldados españoles que se ahogaron por ese oro. Su codicia fue tan intensa que los ató a su tesoro por toda la eternidad. Ya no desean poseerlo, sino que en una ironía cruel ahora son sus carceleros. Emergen del lodo y la humedad, con las armaduras corroídas y los rostros descompuestos por la angustia, y su tacto helado es el preludio de la locura y la muerte. A través de los siglos las historias se han acumulado como sedimento. Se habla de un noble virreinal que gastó toda su fortuna buscando el oro bajo su mansión en el centro histórico. Se dice que una noche sus sirvientes lo oyeron gritar, y al entrar en el túnel que había cavado, lo encontraron muerto, con los ojos abiertos de par en par por el terror, y en su mano una sola cuenta de oro azteca, fría y cubierta de un lodo que parecía moverse. Se cuenta la historia de un grupo de ingenieros a principios del siglo XX, hombres de ciencia que se burlaban de las supersticiones. Al excavar para los nuevos sistemas de drenaje, dieron con una cámara subterránea llena de artefactos. La noticia se filtró y la codicia infectó al equipo. Empezaron a ocurrir accidentes inexplicables, maquinaria que fallaba, derrumbes imposibles. Los trabajadores renunciaban hablando de susurros que los llamaban por su nombre desde la oscuridad y de la sensación constante de ser observados por algo que odiaba la luz. El proyecto fue abandonado y el ingeniero jefe murió años después en un manicomio, dibujando en las paredes de su celda ojos que lo miraban desde el agua. Incluso hoy la leyenda respira. Obreros que trabajan en la cimentación de un nuevo rascacielos o en la expansión de una línea del metro, a veces rompen una pared y se encuentran con un vacío. Un espacio que no debería estar ahí, de donde emana un aire antiguo y un olor a tierra mojada. A veces encuentran una pieza, un solo brazalete, una pequeña máscara de oro, un anzuelo, y la historia se repite. La avaricia, el secreto, la paranoia y finalmente la tragedia. Un accidente, una desaparición, una mente rota. El tesoro, verás, no está quieto. Es un corazón que se mueve en el cuerpo de la ciudad.
Los mismos temblores que sacuden la capital, los hundimientos lentos y constantes hacen que el tesoro se desplace. Se hunde más, se escurre por cavernas olvidadas. No es un cofre esperando ser abierto. Es una veta de oro maldito que fluye bajo nuestros pies, siempre fuera de alcance, siempre tentando. Y ahora la tensión aumenta. Nunca antes la ciudad había cavado tan profundo. Torres con cimientos que se hunden decenas de metros, túneles más complejos, una exploración del subsuelo sin precedentes. Nos estamos acercando. Con cada palada de tierra, con cada perforación, estamos perturbando un sueño de 500 años. Los susurros en las excavaciones se hacen más frecuentes. Los accidentes inexplicables son más comunes, siempre atribuidos a la fatiga o al error humano. Pero los viejos lo saben. Saben que no es un error. Son los guardianes que se agitan. La leyenda de Nuño Beltrán de Guzmán. Hubo hombres que llegaron al Nuevo Mundo en busca de gloria, otros en busca de Dios, y muchos más en busca de oro. Pero Nuño de Guzmán llegó buscando poder, un poder absoluto y voraz, una sombra que se cernía sobre todo lo que tocaba. Si Cortés fue un rayo que partió un imperio, Guzmán fue una plaga, un veneno lento que corrompía la tierra y ahogaba en sangre cualquier semilla de resistencia. Su nombre, en las tierras de Jalisco y Michoacán, no se pronunciaba, se escupía. Y fue en Guadalajara, la ciudad que él mismo fundó y gobernó con puño de hierro, donde estableció la sede de su tiranía, el Palacio de la Real Audiencia. Imagina el edificio en aquellos días, un bastión de la ley española, con sus arcos severos, sus patios silenciosos y sus gruesos muros que prometían justicia. Pero bajo el mandato de Guzmán, esas promesas se convirtieron en muecas grotescas. La justicia no residía allí. Era una cámara de tortura, un centro de extorsión, el corazón administrativo de una campaña de terror. Las paredes no solo oían las súplicas y las sentencias, absorbían el miedo, se manchaban con el sudor frío de los inocentes y se impregnaban del eco de los lamentos. La crueldad de Guzmán no conocía límites, pero un acto en particular selló su destino y encadenó su alma a la infamia eterna. Fue el tormento y asesinato de Tangaxuan II, el último Calzón-Sin o soberano del pueblo purépecha. El Calzón-Sin había recibido a los españoles en paz, había jurado lealtad y había entregado enormes tributos en oro y plata, pero para la codicia de Guzmán nunca era suficiente. Acusándolo falsamente de conspiración y de esconder un tesoro aún mayor, lo sometió a un suplicio que helaría la sangre de los demonios. Fue arrastrado por caballos, sus pies fueron quemados lentamente con aceite hirviendo, todo para arrancarle la confesión de una riqueza que no existía. Al final fue ejecutado. Con ese acto, Nuño de Guzmán no solo mató a un hombre, estranguló la confianza de una nación y firmó su propia condena espiritual. Aquel fue solo el pináculo de una montaña de atrocidades. Sus expediciones eran ríos de sangre que dejaban a su paso pueblos incendiados, campos arrasados y miles de indígenas marcados con el hierro candente de la esclavitud. Era un hombre que se deleitaba en el miedo que inspiraba, un arquitecto del sufrimiento. Pero el poder terrenal es efímero. La corona española, alertada por las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas y otros, finalmente actuó. Guzmán fue despojado de su cargo, arrestado en la misma ciudad que había tiranizado y enviado de vuelta a España cargado de cadenas. Murió años después en la miseria y el oprobio, lejos de la tierra que había ensangrentado. Pero su espíritu, pesado por la culpa y ardiendo de una furia que ni la muerte podía apagar, no encontró descanso. Emprendió un último y terrible viaje de regreso, no a su tumba, sino a su tribunal, a la Real Audiencia de Guadalajara. La leyenda comenzó con susurros entre los vigilantes nocturnos generaciones después. Cuando el edificio, ya convertido en museo, se sumía en el silencio y la oscuridad, algo se agitaba. No eran los crujidos de la madera vieja ni el viento colándose por las rendijas. Era algo humano, un lamento ahogado, un murmullo furioso cargado de frustración. Con el tiempo los murmullos se hicieron más audaces, se convirtieron en gritos. Quienes los han oído dicen que no hay nada en el mundo que se les compare. No son los gritos de sus víctimas pidiendo auxilio, son los gritos de Nuño de Guzmán. Son alaridos de pura agonía, de un dolor que no es físico, sino del alma. Gritos de rabia impotente, como los de un tirano que se descubre prisionero. A veces suenan como si estuviera reviviendo sus torturas,
pero desde el otro lado sintiendo en su propia carne espectral el dolor que infligió al Calzoncín. Otras veces son gritos de pura frustración, como si estuviera atrapado, recorriendo los pasillos que una vez dominó, incapaz de abrir las puertas, invisible, impotente. El aire, en las noches en que se manifiesta, se vuelve denso y opresivo. Una ráfaga de frío antinatural recorre las salas, un frío que no viene de ninguna ventana abierta, sino que emana de las propias paredes. Hay quienes han percibido un olor metálico y acre, el olor a sangre vieja que la piedra se niega a olvidar. Los más sensibles sienten una presencia abrumadora, una energía cargada de una ira monumental y una desesperación sin fondo. Pero la leyenda ha evolucionado, se ha vuelto más compleja, más terrorífica. Los gritos de Guzmán ya no son el único fenómeno. Se dice que en los últimos años el patrón ha cambiado. Primero, se escuchan sus alaridos de tormento, llenando el edificio con su furia condenada. Pero cuando sus gritos finalmente se desvanecen en un eco exhausto, un nuevo sonido emerge del silencio. Es un sonido suave, casi imperceptible. Un llanto, un sollozo quedo, lleno de una tristeza infinita que parece venir de las mismas entrañas del edificio. Dicen los que saben que es el lamento de sus víctimas, que acuden a presenciar su castigo, y que el llanto más claro, el más desgarrador, es el del propio Calzoncín, cuyo dolor sereno es un juez más implacable que cualquier verdugo. Así que el tormento de Nuño de Guzmán no es solitario. Está condenado a una confrontación eterna. Y aquí es donde la leyenda se vuelve una pregunta inquietante. ¿Qué es exactamente lo que grita? Algunos creen que no solo grita de dolor. Grita argumentos. Grita justificaciones. Grita defensas furiosas ante un tribunal invisible que lo juzga noche tras noche. Grita que él tenía razón, que sus acciones eran necesarias, que era un siervo del rey. Grita como un abogado desesperado defendiendo una causa perdida por toda la eternidad. La leyenda de Pedro de Alvarado, el sol sangriento cuyo espíritu aún patrulla la catedral de Antigua Guatemala. Antes de ser un nombre fue un apodo, una deidad impuesta por el asombro y el miedo. Los mexicas al verlo con su cabello rubio como los rayos del sol, su piel clara y sus ojos azules, lo llamaron Tonatiuh, el sol. Era una figura imponente, carismática y terrible, la encarnación de un sol que no daba vida, sino que quemaba, que arrasaba. Pedro de Alvarado fue la mano derecha de Cortés, pero si Cortés era la mente calculadora, Alvarado era el impulso, la furia, la espada desenvainada antes de que la palabra fuera pronunciada. Su estela fue un reguero de sangre. En la gran Tenochtitlan, su paranoia y su impaciencia lo llevaron a ordenar la infame matanza del Templo Mayor, un acto de traición que encendió la mecha de la Noche Triste. Y cuando le fue encomendada la conquista de las tierras mayas del sur, llevó consigo ese mismo fuego. Sometió los reinos de los quiché y los caciques con una brutalidad legendaria, quemando a sus reyes, esclavizando a su gente, siempre con una insaciable sed de oro y poder. Fue él quien fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la que hoy conocemos como Antigua. Él eligió su valle, trazó sus primeras calles y plantó la cruz donde se alzaría su iglesia principal. La ciudad fue su creación, el símbolo de su conquista, el trofeo de su ambición. Y es por eso que su alma, inquieta y orgullosa, se niega a abandonarla. Su muerte fue una ironía del destino. El gran Tonatiuh, el invencible capitán, no cayó en una batalla gloriosa contra los guerreros mayas a los que tanto despreció. Murió lejos, en la guerra del Mixtón, en el oeste de México. No lo venció una flecha ni una macana. Murió aplastado por el caballo de un compañero que huía despavorido. Una muerte torpe, accidental y sin ninguna gloria. Un final indigno para un hombre que se veía a sí mismo como una deidad andante. Sus restos, tras un largo periplo, fueron traídos a la ciudad que él había fundado, y fue sepultado con todos los honores en el lugar más sagrado de su capital, la Catedral de Santiago. Imagina esa catedral en su apogeo. Una estructura monumental con bóvedas que se alzaban hacia el cielo, altares cubiertos de oro y plata, el centro neurálgico de la fe y el poder de todo el reino. Allí, bajo esas losas consagradas, junto a su esposa, doña Beatriz de la Cueva, conocida trágicamente como la Sinventura, Pedro de Alvarado debía encontrar su descanso final. Pero la tierra de Guatemala tiembla. Los volcanes que la custodian son tan apasionados e impredecibles como el propio Alvarado.
Terremoto tras terremoto, la magnífica catedral fue herida una y otra vez hasta el gran sismo de 1773, que la postró de rodillas. La ciudad fue abandonada y la catedral quedó como un esqueleto majestuoso, con sus cúpulas derrumbadas abiertas al cielo, sus columnas rotas y la naturaleza reclamando lentamente sus muros. Y es aquí, en estas ruinas grandiosas, donde el descanso de Alvarado se revela como una farsa. Dicen los cuidadores del monumento, los fotógrafos que buscan la luz del atardecer y los vecinos que viven a la sombra de sus muros, que Tonatiuh nunca se fue. En las noches de luna llena, cuando la luz plateada baña las piedras y dibuja sombras largas y fantasmales, es cuando él camina. No es un espectro aterrador ni una aparición monstruosa. Se manifiesta como fue en vida, un hombre alto y de porte altivo, enfundado en una armadura española completa. La luz de la luna arranca destellos fríos de su peto y su yelmo. No se oyen lamentos ni susurros, solo el sonido. Un sonido rítmico, pesado e inconfundible. El clank, clank, clank de las botas de acero de un soldado sobre las losas de piedra de la nave principal, hoy cubierta de hierba. Un sonido que no tiene origen, que llena el silencio de las ruinas con un eco de 5 siglos. Quienes lo han visto dicen que patrulla. Camina con paso impaciente por el centro de la nave derrumbada, como un general inspeccionando un cuartel en ruinas. Se detiene donde una vez estuvo el altar mayor, y a veces alza la cabeza, como si buscara la bóveda que ya no existe, confundido y enfurecido por el estado de su iglesia en su ciudad. Su presencia no es de tristeza, sino de una arrogancia frustrada, de una ira contenida. Es el señor de un feudo que se ha desmoronado, y su orgullo no le permite aceptarlo. Con el tiempo, la leyenda se ha cargado de una tensión creciente. Su espíritu parece agitarse antes de que la tierra tiemble, como si su alma violenta estuviera en sintonía con la furia subterránea de los volcanes. La gente que visita las ruinas al caer la noche habla de un frío súbito y penetrante, de una sensación de autoridad abrumadora, como si un gran señor estuviera observándolos desde las sombras, juzgando su presencia en sus dominios. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué busca? ¿Qué lo mantiene atado a este ciclo eterno? Algunos dicen que busca su tumba, perdida entre los escombros y las reconstrucciones, anhelando el descanso que se le niega. Otros murmuran que busca el oro perdido de los mayas, la única cosa que nunca pudo saciar su codicia. Hay quienes sugieren, en un tono más romántico y trágico, que busca el espíritu de su amada Beatriz de la Cueva para reunirse con ella en la muerte. Pero la leyenda más profunda, la más inquietante, sugiere algo más. Él no busca un objeto ni a una persona. Se busca a sí mismo. Lo llamaron Tonatiuh, el sol, un ser de luz divina. Y él se lo creyó. Su orgullo se alimentó de esa adoración temerosa. Quizás su eterno patrullar no es una búsqueda, sino una exigencia. Exige la reverencia que se le debe. Se pasea por el centro de su poder esperando el tributo que ya nadie le rinde. La leyenda de las carabelas fantasma. Todo comienza con el hambre de un mundo nuevo. Piensa en los primeros años tras la conquista. Cientos de barcos zarpaban de Cuba o de España, aventurándose en las aguas inciertas del Golfo. Buscaban la Florida, el Pánuco, las legendarias ciudades de oro. Eran cáscaras de nuez de madera, tripuladas por hombres de acero y ambición desmedida, pero frágiles ante la furia del trópico. La historia recuerda las expediciones que tuvieron éxito, las que fundaron ciudades y cambiaron el mapa del mundo. Pero el mar recuerda a las otras, las olvidadas, las que zarparon con el sol en las velas y simplemente se desvanecieron. La leyenda habla de una de esas flotas perdidas, quizás la de Pánfilo de Narváez, aquel conquistador desdichado que zarpó en 1528 para colonizar la Florida y cuyo destino fue el desastre absoluto. Cuentan los viejos pescadores de Veracruz y Campeche que su pequeña flota de 5 navíos no fue destruida por una tormenta común. Fueron emboscados por un norte, un viento huracanado y violento, pero este era distinto. Era un viento con intención, un aliento furioso de los antiguos dioses de aquellas tierras, que conjuraron una tormenta imposible para proteger sus dominios. Las olas se alzaron como montañas líquidas y negras. Los cielos se abrieron en un diluvio y el viento aullaba como un millar de jaguares. Los barcos fueron dispersados, sus mástiles partidos como cerillas. Pero no se hundieron. No todos. La leyenda dice que la tormenta no buscaba destruirlos, sino maldecirlos. Los arrastró a una grieta en el tiempo,
a un purgatorio de agua salada, condenándolos a navegar para siempre en busca de una costa que jamás encontrarán, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y es así como aparecen. No las busques en una noche de tormenta. Al contrario, aparecen en las noches más sofocantes y calmas, cuando el aire es tan pesado que parece que puedes beberlo y el mar es un espejo negro y aceitoso que refleja un cielo sin estrellas. A menudo, una niebla antinatural, baja y luminiscente, comienza a serpentear sobre la superficie del agua, una niebla fría que cala los huesos a pesar del calor tropical. Y entonces, del corazón de esa niebla, surge el silencio, un silencio antinatural. El sonido de las olas cesa, el zumbido de los insectos en la costa se apaga, y en ese vacío se oye el primer sonido, el crujido lastimero de la madera, de un maderamen que ha sufrido durante siglos. Luego se ven las siluetas. Son 3, a veces 4, carabelas del siglo XVI. No son visiones gloriosas, son barcos de ultratumba. Sus cascos están cubiertos de un verdín espectral que brilla con una luz fosforescente. Sus velas, hechas jirones, cuelgan como sudarios de los mástiles, y aunque no hay una sola brisa de viento, están hinchadas como si navegaran a toda vela. De sus mástiles penden estandartes de Castilla y León, descoloridos y carcomidos por un tiempo que no es el nuestro. Y en la proa de la nave capitana, un único farol brilla con una luz enfermiza, de un color verde pálido que no ilumina nada, sino que parece hacer la oscuridad más profunda a su alrededor. Los pescadores que las han visto, los marineros de los buques petroleros que se quedan helados en el puente de mando, cuentan que lo más terrible no es ver los barcos, sino escuchar a su tripulación. Se oyen voces ahogadas en un castellano antiguo y gutural. Son frases sueltas, fragmentos de desesperación repetidos en un bucle eterno. Agua. Por amor de Dios, una gota de agua. La fiebre me consume. Tierra. He visto tierra a estribor. Pero la voz más clara es la de su capitán. Una voz de mando, fuerte y enloquecida, que grita órdenes a sus hombres muertos, tratando de gobernar sus barcos en una tormenta que solo existe en su memoria. Sobre las cubiertas se mueven figuras translúcidas. Marineros esqueléticos que tiran de cuerdas fantasmales. Un vigía en el puesto de observación cuyo rostro es una calavera con las cuencas vacías, mirando fijamente hacia un horizonte que nunca llega. No interactúan, no miran a los barcos modernos. Están completamente absortos en su propia tragedia, reviviendo sus últimas horas de hambre, sed y delirio. Sentir su paso es sentir un frío que congela el alma. Los equipos electrónicos modernos se vuelven locos. Las brújulas giran sin control, los GPS se apagan, las radios emiten solo estática. Es como si la presencia de esta flota de muertos abriera una herida en el tejido de la realidad, un portal a un pasado de sufrimiento puro. Pero la leyenda ha comenzado a cambiar. Se ha vuelto más oscura. Antiguamente se decía que las carabelas eran un presagio, una visión pasiva que simplemente cruzaba el horizonte y se desvanecía. Pero los relatos más recientes son diferentes. Algunos marineros solitarios han jurado que la flota fantasma cambió de rumbo al verlos, que el barco capitán giró su proa lentamente hacia ellos y que el farol verde pareció brillar con más intensidad, como un ojo que los hubiera descubierto. Y con este cambio viene un nuevo y terrible detalle. La llamada. Aquellos que se han encontrado demasiado cerca hablan de una extraña compulsión, un deseo inexplicable de dirigir su propio barco hacia esa luz verdosa. Es una sensación hipnótica, una promesa silenciosa de acabar con la soledad del mar, de unirse a una compañía. Y es aquí donde la leyenda se convierte en una advertencia que hiela la sangre. ¿Qué busca esta flota de almas en pena? ¿Simplemente reviven su final? ¿O su viaje eterno tiene un propósito? La teoría más aterradora susurra que la tripulación original, con el paso de los siglos, ha comenzado a desvanecerse, que las almas se disuelven lentamente en la memoria del mar y su capitán, en su locura eterna, necesita reemplazarlas para continuar su viaje. La leyenda del ánima de Francisco Pizarro, su tumba inquieta y su estatua errante. Para entender al fantasma, primero hay que entender al hombre. Francisco Pizarro no era un noble caballero. Era un hombre de la tierra dura de Extremadura, de origen humilde, analfabeto, pero con una ambición tan vasta como el océano que se atrevió a cruzar. Era tenaz, astuto y de una crueldad pragmática. Fue él, un porquerizo sin fortuna, quien con un puñado de hombres derribó el Tahuantinsuyo, el imperio más grande de América. Y sobre las cenizas de ese imperio diseñó su obra maestra, la ciudad de Lima,
el opulento corazón de su virreinato. La fundó, la amó y la gobernó. Y fue allí, en el mismo centro de su poder, donde la traición le arrancó la vida. Su final no fue en un lecho, rodeado de familia. Su final fue un torbellino de acero y sangre. El 26 de junio de 1541, en su propio palacio, a pocos pasos de donde hoy se alza la catedral, fue emboscado. Los almagristas, partidarios de su antiguo socio y rival Diego de Almagro, a quien él mismo había mandado ejecutar, irrumpieron sedientos de venganza. Pizarro, ya un hombre mayor, no huyó. Se envolvió la capa en el brazo, desenvainó su espada y luchó como el soldado que siempre fue. Cuentan que se llevó a varios de sus asesinos por delante antes de caer, acribillado a estocadas. La leyenda, para añadirle un último toque de piedad a un hombre que rara vez la tuvo, dice que con su último aliento mojó su dedo en su propia sangre, dibujó una cruz en el suelo y la besó antes de morir. Un final tan violento no permite que un alma parta en paz. Un espíritu de tal calibre, arrancado de su cuerpo con tanta furia, queda anclado a la tierra, lleno de rabia y asuntos pendientes. Y su ánima se aferró a lo que consideraba suyo, el corazón de Lima. Sus restos, tras varias idas y venidas, encontraron su supuesto descanso final en un lugar de honor, una capilla en la magnífica Catedral de Lima. Visítala y verás su tumba, un sarcófago imponente custodiado por un león, símbolo de su poder. Pero los que conocen la catedral, cuando las multitudes se han ido y las grandes puertas de madera se han cerrado, saben que esa tumba no es un lecho de paz, es una jaula. Los sacristanes, los guardias nocturnos, hombres acostumbrados al silencio solemne de la casa de Dios, hablan de sonidos que no deberían estar allí. No son los lamentos de la llorona ni los quejidos de un alma en pena. Son sonidos de orgullo herido. A veces, en la quietud de la madrugada, se oye un suspiro profundo y pesado, cargado de una frustración de siglos. Otras veces, el sonido es más claro, más metálico. El roce inconfundible de una hoja de acero al ser desenvainada lentamente de su vaina. Es Pizarro, el viejo soldado empuñando su espada fantasma. Quienes han sentido su presencia no hablan de un terror helado, sino de una pesada melancolía mezclada con una ira latente. Dicen que el aire alrededor de la capilla se vuelve denso, cargado de una autoridad silenciosa. Han visto una sombra, una figura más oscura que la penumbra, de pie junto a la tumba. No es una aparición clara, sino la silueta de un hombre con armadura, inmóvil, como un centinela eterno que vigila los huesos del imperio que fundó y que le fue arrebatado. Pero el ánima de Pizarro no se conformó con rondar su tumba. Su orgullo necesitaba un símbolo más visible, más público. Y lo encontró en la imponente estatua ecuestre que durante años se alzó en el centro de la Plaza Mayor. Una mole de bronce que lo representaba en la cima de su gloria, el conquistador a caballo, la mirada fija en el horizonte, la mano firme en la rienda, la imagen misma del poder. Sin embargo, la estatua nunca trajo paz. Para muchos no era el fundador, sino el verdugo. Su presencia en el corazón de la ciudad era una herida abierta, un recordatorio constante de la conquista sangrienta. Y la estatua pareció absorber ese conflicto. Se convirtió en un imán para lo inexplicable. La gente murmuraba que en las noches de junio, en el aniversario de su asesinato, se oían ruidos de lucha y el chocar de espadas alrededor de su pedestal. Los fotógrafos se quejaban de que sus cámaras fallaban inexplicablemente al intentar retratarla. Y algunos juraban que, bajo la luz de la luna llena, los ojos de bronce del conquistador brillaban con un tenue fulgor rojizo, como si el espíritu del hombre habitara dentro del metal, observando con desdén la ciudad moderna que ya no comprendía. La controversia creció hasta que finalmente la ciudad decidió mover la estatua. Fue su segundo asesinato, su segundo exilio. La arrancaron de su plaza, el centro de su poder, y la trasladaron. Primero a una plaza más pequeña, y finalmente a su ubicación actual, el Parque de la Muralla, apartada, casi desterrada, mirando hacia el río Rímac. Y fue entonces cuando la leyenda se cargó de una nueva y ominosa tensión. El destierro de su efigie no calmó al espíritu de Pizarro. Lo enfureció. Fue una ofensa intolerable a su orgullo. Desde entonces, la actividad en la catedral se ha intensificado. Los suspiros se han vuelto gruñidos de frustración. El sonido de la espada ya no es solo el de desenvainar. A veces se oye el silbido de un tajo al aire, un golpe de furia contra un enemigo invisible. La sombra ya no solo vigila su tumba, ahora se la ve caminar dando pasos lentos y pesados como un león enjaulado. Y la estatua, en su exilio, también ha cambiado. Ya no es solo un monumento polémico.
Es un ícono de ira contenida. De pie, de espaldas al centro de la ciudad que él creó, parece un rey destronado que medita su regreso. La gente que pasa cerca de noche dice sentir una energía hostil que emana del bronce, una frialdad que no es solo la del metal. Y aquí es donde la leyenda nos deja con una pregunta que eriza la piel. El alma de Francisco Pizarro está fracturada. Una mitad, prisionera en su tumba, anhela el poder que tuvo. La otra mitad, encarnada en el bronce, ha sido exiliada del corazón de su reino. ¿Qué es lo que busca este espíritu dividido y furioso? Ya no parece buscar la paz. Su creciente inquietud no es la de un alma atormentada, sino la de un monarca ofendido que acumula agravios. La leyenda susurra que su paciencia se está agotando. Y la verdadera pregunta no es si encontrará el descanso, sino qué sucederá cuando el fundador de Lima decida que ya ha esperado suficiente para reclamar el lugar de honor que, en su eterna soberbia, todavía cree merecer. La historia de Diego de Almagro, el socio traicionado, el conquistador sin tierra, y su eterna y cansada ronda por las piedras de Sacsayhuamán. La conquista del Perú fue una empresa de dos soles, aunque uno siempre pareció brillar más que el otro. Francisco Pizarro era la mente fría, el estratega, pero Diego de Almagro, el viejo, era el motor infatigable. Era mayor, más experimentado en las lides de América, y fue su tenacidad y su dinero lo que financió en gran parte la expedición. Eran socios, pero el destino, o quizás la astucia de Pizarro, quiso que Almagro siempre fuera el segundo, el que llegaba tarde al reparto del botín, el que recibía las promesas que el viento se llevaba. En su corazón, una semilla de amargura comenzó a germinar, regada por cada onza de oro que no le tocaba, por cada legua de tierra que no podía llamar suya. Su vida entera fue una búsqueda desesperada de su propio reino, un lugar que llevara su nombre, un imperio que rivalizara con el de su socio. Mientras Pizarro se asentaba en la recién fundada Lima, a Almagro le fue concedida por el rey una gobernación al sur, Nueva Toledo. Y su capital, el Premio Gordo, la joya de la corona, no era otra que la sagrada ciudad del Cusco. El Cusco no era una ciudad cualquiera. Era el Cosco, el centro del universo inca, una metrópoli de piedra finamente labrada, con templos forrados de oro y una energía que vibraba en el aire. Poseer el Cusco era poseer el alma del imperio vencido, y Almagro lo reclamó como suyo. Pero los Pizarro, que ya controlaban la ciudad, se la negaron. Así comenzó la fractura, el cisma que desembocaría en la primera guerra civil entre los conquistadores. Almagro, enceguecido por la promesa de riquezas aún mayores, partió en una expedición terrible hacia el sur, hacia Chile, buscando otro Perú. Solo encontró desiertos helados, hambre y la muerte de muchos de sus hombres. Regresó al Cusco con las manos vacías y el alma envenenada de resentimiento, justo a tiempo para encontrar la ciudad asediada por el ejército de Manco Inca. Rompió el cerco, se erigió como el libertador de la ciudad, y en un acto de audacia encarceló a los hermanos de Pizarro y se proclamó gobernador del Cusco. Por un breve y glorioso momento, el conquistador sin tierra por fin tuvo un reino. Pero la fortuna de Almagro siempre fue un espejismo en el desierto. Hernando Pizarro, liberado, reunió un ejército. La batalla por el Cusco se libró a las afueras de la ciudad, en un lugar llamado Las Salinas. Almagro, ya viejo y enfermo, observó desde una colina cómo su ejército era destrozado. Fue capturado. Su final fue la culminación de todas las humillaciones de su vida. No fue ejecutado con honor en el campo de batalla. Fue condenado por traición y sentenciado a la pena del garrote. En la oscuridad de una celda, el viejo capitán, el socio fundador de la conquista del Perú, fue estrangulado como un criminal común. Luego su cadáver fue decapitado en la Plaza Mayor del Cusco, la misma plaza que él había luchado por poseer. Su cuerpo exhibido públicamente fue un mensaje brutal. Esta tierra no es tuya, y es aquí donde la historia se niega a terminar. Un hombre cuya vida entera fue una obsesión por la tierra, por poseer un lugar, no puede simplemente desvanecerse en la nada al serle negado hasta un entierro digno al principio. Su espíritu, cargado con el peso de la ambición frustrada, no descendió a los infiernos ni ascendió a los cielos. Se quedó, atrapado, y eligió como escenario de su tormento el lugar que mejor representa el poder inexpugnable del Cusco, la fortaleza de Sacsayhuamán. Imagina Sacsayhuamán de noche. Los vientos helados de la Puna silban a través de sus murallas ciclópicas, piedras tan gigantescas que parecen talladas por dioses, no por hombres. La luna ilumina los 3 niveles de murallas en zigzag, creando sombras que danzan y se retuercen.
Desde allí arriba las luces del Cusco se extienden en el valle como un tesoro de joyas esparcidas, tan cerca y a la vez, tan inalcanzables. Es en este escenario de poder antiguo y soledad inmensa donde vaga el ánima de Diego de Almagro. No es un fantasma que busca asustar, es una aparición trágica. Los guías locales, los pocos viajeros que se atreven a subir en la oscuridad, hablan de una figura solitaria que recorre las explanadas. Es un hombre viejo que cojea visiblemente, ataviado con una armadura abollada y oxidada por el tiempo. Perdió un ojo en una batalla temprana y dicen que la cuenca vacía de su espectro parece absorber la luz de la luna. No lleva la espada desenvainada para luchar, sino que la arrastra por el suelo, usándola como un bastón, y el sonido de su punta de acero arañando la piedra milenaria es a menudo lo primero que se oye. No grita, no llora, simplemente camina. Pasa sus manos fantasmales sobre las superficies frías de las rocas, como si intentara medir su peso, su permanencia, tratando de entender por qué esa tierra que él conquistó se le negó. Se para en el borde de la fortaleza y mira hacia abajo, hacia la ciudad. Una mirada fija, cargada de una mezcla de rabia, anhelo y una profunda e infinita perplejidad. A veces el viento trae consigo un murmullo, un lamento ahogado en un castellano antiguo. Mía, debía ser mía. Pero en los últimos tiempos la leyenda ha cobrado una tensión más profunda. La presencia de Almagro se ha vuelto más pesada, más insistente. Y algo más sucede en las noches que él camina. Se dice que las propias piedras de Sacsayhuamán reaccionan a su presencia. Que si uno posa la mano sobre los megalitos cuando su fantasma está cerca, la roca está anormalmente fría, un frío de tumba, y se puede sentir una vibración bajísima, un zumbido sordo como si la propia fortaleza inca, guardiana de la memoria de la tierra, estuviera resistiendo activamente a este espíritu invasor. Y aquí es donde la leyenda se convierte en una pregunta aterradora. El conquistador sin tierra no busca venganza. Su tormento es más sutil y mucho más terrible. No busca un reino que gobernar, sino un simple pedazo de tierra que lo acepte, un lugar donde su alma cansada pueda finalmente anclarse y descansar. La leyenda de Sebastián de Belalcázar y su estatua que cae y se levanta. Primero, conozcamos al hombre, o al menos la sombra que proyectó sobre la tierra. Sebastián de Belalcázar fue un conquistador de la estirpe más dura, ambicioso, incansable y de una crueldad metódica. Su espada trazó fronteras y fundó ciudades que hoy son joyas de Colombia. Fundó la señorial Popayán, la ciudad blanca, de muros encalados y silencio colonial. Y fundó la vibrante Santiago de Cali, la sucursal del cielo, una ciudad bañada por el sol y movida por un ritmo incesante. Fueron sus creaciones, los pilares de su legado. Pero un cimiento para ser firme necesita un terreno sólido, y el de Belalcázar estaba empapado en la sangre de los pueblos que aniquiló para erigir su sueño. Su conquista del sur de Colombia fue una campaña de exterminio. Los pueblos Pijao, Paez, Calima y Yalcón no fueron simplemente sometidos. Fueron cazados, esclavizados y masacrados con una eficiencia brutal. Y de entre todo el dolor que sembró, brotó una historia de venganza tan poderosa que se convirtió en leyenda por sí misma, la historia de la Gaitana. Ella era una cacica del pueblo Yalcón. Los hombres de Belalcázar capturaron a su hijo y en un acto de arrogancia lo quemaron vivo. El dolor de aquella madre no la rompió, la transmutó en una furia legendaria. Unió a las tribus, lideró una rebelión, capturó al responsable, le sacó los ojos y lo paseó con una soga al cuello de pueblo en pueblo, un trofeo macabro de la justicia indígena. La furia de la Gaitana es el símbolo del odio inextinguible que la conquista de Belalcázar dejó sembrado en la memoria de la tierra. Pero la historia la escriben los vencedores. Pasaron los siglos y en las ciudades que fundó se erigieron estatuas en su honor. Enormes moles de bronce, pesadas y permanentes. En Cali, desde un mirador, dominando la ciudad. En Popayán, sobre el morro de Tulcán, una pirámide indígena, un lugar sagrado que fue profanado para convertirlo en su pedestal. Allí estaba él, a caballo, con el brazo extendido, señalando el horizonte. No era solo un monumento, era una declaración. Esta tierra es mía, para siempre. Pero para siempre es una palabra muy larga. En los años recientes, un viento de cambio y de furia recorrió Colombia. Un estallido social. Y los descendientes de aquellos pueblos que Belalcázar intentó borrar de la historia, principalmente la comunidad Misak, decidieron que ya era suficiente.
No llegaron con armas de fuego, sino con cuerdas, lazos y una memoria de 500 años. Rodearon las estatuas y ante los ojos del mundo, en un acto de una fuerza simbólica abrumadora, tiraron de ellas. Imagina la escena en Popayán. El esfuerzo colectivo, los cantos en una lengua que Belalcázar quiso silenciar, el gemido del bronce al ceder, el momento en que la figura del conquistador se inclina, pierde el equilibrio y se desploma desde la cima de la pirámide sagrada. El estruendo al chocar contra el suelo fue el eco de un grito de justicia contenido por 20 generaciones. Lo mismo ocurrió en Cali. El fundador, el conquistador, fue derribado. Su inmortalidad de bronce fue hecha añicos. Y justo ahí, en el silencio que sigue al estruendo, es donde nace esta nueva leyenda. Porque puedes derribar un cuerpo de metal, pero ¿cómo matas el orgullo de un hombre como Belalcázar? La leyenda cuenta que su espíritu, que había descansado con arrogante satisfacción en sus efigies, fue despertado violentamente por esta profanación. Y ahora ronda los pedestales vacíos, confundido y enfurecido. En Cali, en las noches calurosas y ventosas, la gente que pasa por el mirador desierto oye el repiqueteo impaciente de los cascos de un caballo sobre el cemento, donde no hay ningún animal. En Popayán, en el morro de Tulcán, cuando la niebla fría baja de las montañas, se oye un murmullo grave, la maldición de un capitán en un castellano antiguo, y el tintineo de una armadura que ya no existe. Pero es la visión lo que hiela la sangre. Donde antes estaba la estatua, ahora hay algo más. No es un fantasma clásico, sino una aparición hecha de pura voluntad. Es la silueta del conquistador a caballo, temblorosa, inestable. En el calor de Cali es una distorsión en el aire, como el vaho que se levanta del asfalto caliente. En el frío de Popayán es una forma hecha de niebla densa. Sigue ahí, con el brazo extendido, señalando, reclamando. Pero su figura parpadea, lucha por mantenerse visible, como una llama que se niega a ser extinguida. Y la tensión crece, porque la leyenda dice que el espíritu de Belalcázar no solo está presente, está luchando. Su orgullo herido es tan inmenso que está tratando activamente de volver. La gente jura que en las noches más oscuras, en los aniversarios de la fundación de las ciudades, la aparición en el pedestal se vuelve más sólida por unos instantes. El aire brillante o la niebla se compactan, y por un segundo, casi parece que la estatua de bronce estuviera allí de nuevo, sólida y desafiante, antes de desvanecerse. Está intentando levantarse. Está tratando de reconstruirse a sí mismo con la fuerza de su propia rabia. Este fenómeno no es un simple eco del pasado, se ha convertido en una batalla. Y aquí es donde la leyenda nos susurra su más inquietante secreto. No es solo el espíritu de Belalcázar el que lucha. Su desafío ha despertado al otro bando. El ritual de derribar las estatuas no fue solo un acto político, fue un conjuro. Despertó la furia ancestral de la tierra, el espíritu de la gaitana y de los miles de almas que claman justicia. Y esa fuerza es la que ahora combate al fantasma del conquistador, impidiendo que su imagen se materialice por completo. La leyenda de los lamentos de Pedro de Valdivia, el conquistador cuya alma aún es prisionera del bosque. Hubo conquistadores que buscaron oro, otros que buscaron imperios. Pedro de Valdivia buscaba una tierra, y no cualquier tierra. Buscaba la que otro antes que él, el adinerado Diego de Almagro, había despreciado, llamándola pobre y desprovista de valor. Valdivia, un soldado veterano de las guerras de Europa y un capitán de la confianza de Pizarro, vio algo más. Vio valles fértiles, un clima como el de su España natal, y la oportunidad de ser, por fin, señor de su propio reino. Su obsesión se llamaba Chile. Fundó Santiago, luchó contra la hostilidad del norte, pero su verdadera prueba, su destino, le esperaba en el sur, en la Araucanía. Aquella no era una tierra vacía, era el Gualmapu, el hogar ancestral del pueblo mapuche, el pueblo de la tierra. Un pueblo que no tenía un emperador al que decapitar ni una capital que rendir. Eran clanes de guerreros feroces, tan arraigados a su tierra como los pehüenes, las araucarias milenarias que arañan los cielos grises y lluviosos. La conquista aquí no sería un golpe rápido, sería una guerra larga, sangrienta y sin cuartel, la guerra de Arauco. Valdivia, en su soberbia de soldado europeo, creyó que podría someterlos como a los demás. Fundó fuertes, repartió tierras que no le pertenecían y tomó sirvientes. Entre ellos un joven mapuche, un muchacho listo y silencioso llamado Leftraru, a quien Valdivia hizo su mozo de caballeriza. El conquistador, quizás con una pizca de afecto paternal, lo rebautizó como Lautaro.
y cometió el error más grande de su vida. Le enseñó sus artes de la guerra. Lautaro observó, aprendió cómo cargaba la caballería, cómo los soldados españoles, pesados en sus armaduras, se cansaban en las largas marchas. Entendió su dependencia de las armas de fuego y su pánico a las emboscadas en el denso bosque. Aprendió las tácticas de su amo para un día usarlas en su contra. Cuando el momento fue propicio, Lautaro escapó. Regresó con su pueblo no solo como un guerrero, sino como un estratega formidable, un toqui o líder militar que conocía al enemigo desde sus entrañas. El alumno estaba listo para destruir al maestro. El final de Valdivia se selló en un caluroso día de diciembre de 1553 cerca del fuerte de Tucapel. Confiado, arrogante, Valdivia avanzó con una pequeña fuerza esperando una victoria fácil. Pero Lautaro le había preparado una trampa mortal. Utilizando un sistema de relevos, escuadrones de guerreros mapuches atacaban y se retiraban una y otra vez, oleada tras oleada, desangrando y agotando a los españoles. El sonido de las trutrucas y los cultrunes llenaba el aire, un latido de guerra que quebraba la moral. La caballería, el terror de América, era inútil en el terreno boscoso. Al final del día, el ejército de Valdivia estaba aniquilado, y él, el gran gobernador de Chile, fue derribado de su caballo y capturado vivo. Su final no fue rápido. Los mapuches no le concedieron una muerte de soldado. Le dieron una muerte ritual, una respuesta terrible a su ambición. Las crónicas y leyendas se entrelazan aquí en un tapiz de horror. Reunido un consejo de loncos, lo juzgaron. Su codicia por el oro era legendaria, así que cuenta una versión, le abrieron la boca y le vertieron oro fundido garganta abajo, para que saciara su sed para siempre. Su hambre de tierra era insaciable, así que cuenta otra, le cortaron los músculos de los brazos y antebrazos, los asaron delante de sus ojos y se los dieron de comer, diciéndole, «Hártate ahora de tu tierra, pues esta carne es la que la ha trabajado». Su muerte fue una agonía lenta, una deconstrucción simbólica y física del hombre y su conquista. Un alma arrancada del cuerpo con tanto dolor y humillación no puede encontrar el camino del silencio. El espíritu de Pedro de Valdivia quedó despedazado, encadenado para siempre a los bosques profundos y húmedos de la Araucanía, el escenario de su derrota final. Y es por eso que hoy, en las noches frías y lluviosas, especialmente cerca de la fecha de su muerte, los leñadores, los viajeros y la gente que vive en las comunidades aisladas oyen los ecos de su tormento. No es el viento que silba entre las ramas de los coigües. Es algo humano, algo que hiela los huesos. Primero es un grito, un alarido largo, agudo, inhumano, el aullido de un hombre que sufre un dolor que ninguna mente puede concebir. El sonido de la carne quemada y cortada, pero después de los gritos viene lo peor. Viene el lamento. Cuando el eco del dolor se apaga, se oye el sollozo de un hombre derrotado, un llanto desconsolado que se arrastra con la niebla. Y entre los sollozos se oyen palabras en un castellano quejumbroso y antiguo, palabras de incredulidad, de arrepentimiento, de una herida que no es solo física. Mi honra, mis tierras. Zrenia se le oye gemir, y a veces su lamento se convierte en una pregunta dirigida a la oscuridad del bosque. ¿Por qué, Leftraru? ¿Por qué, hijo mío? Es el quejido eterno de un hombre que no solo perdió la vida, sino que fue aniquilado por el mismo muchacho al que había criado. La presencia de su espíritu no es una visión, es una sensación. Los que acampan en la zona hablan de un sentimiento de desolación abrumadora que de pronto se apodera del lugar. Una tristeza tan profunda que dan ganas de llorar. Sienten un dolor fantasma en sus propios músculos, una opresión en el pecho. Es el dolor de Valdivia que se ha filtrado en la tierra misma. Pero la leyenda, como los ríos de la zona, no deja de fluir y se ha vuelto más extraña, más tensa. Se dice que sus lamentos están cambiando. Los gritos de agonía son los mismos, pero los susurros que los siguen son cada vez más largos, más desesperados. Y algo nuevo ha comenzado a suceder. A veces, cuando el último eco del lamento de Valdivia se pierde en el bosque, se oye una respuesta. No es una voz humana. Es un murmullo bajo, profundo, que parece brotar de la tierra misma, de las raíces de los árboles. Un susurro en la lengua de los mapuches, en mapudungún. No es una voz de ira, sino una voz antigua, firme, implacable como el caer de la lluvia. Y aquí es donde el misterio se vuelve aterrador. Ya no se cree que el espíritu de Valdivia esté simplemente reviviendo su muerte en un bucle sin fin. La leyenda ahora susurra que su alma está prisionera, que los Engen,
Los espíritus ancestrales de la tierra mapuche lo capturaron esa noche y nunca lo han soltado. Y que cada noche en un tribunal de sombras es juzgado y ejecutado de nuevo, no por el fantasma de Lautaro, sino por la propia tierra. Los lamentos que se oyen no son un recuerdo, son el suceso. Y las palabras que se murmuran en mapudungún no son una respuesta. Son la pregunta que le repiten una y otra vez noche tras noche. Mari Mari Winca, ¿te hartaste ya de tierra? ¿Cómo estás, invasor? ¿Tuviste ya tu ración de tierra? Y su sufrimiento no terminará hasta que su espíritu de conquistador se rompa por completo y su alma finalmente se rinda ante una tierra que nunca pudo y nunca podrá poseer. Y así, el eco de sus voces se desvanece en el silencio. Hemos viajado desde los bosques lluviosos de Chile hasta las bulliciosas plazas de México y Perú, y en cada lugar hemos encontrado la misma verdad. La historia no está muerta, ni siquiera es pasado. Está viva y a veces está furiosa. Estos conquistadores nos demostraron que puedes conquistar un imperio, pero no puedes conquistar la memoria. Sus fantasmas no son más que la personificación de una deuda que nunca fue pagada. La próxima vez que te encuentres frente a una estatua antigua o una ruina silenciosa, recuerda que no estás solo. Estás en un escenario donde las batallas más importantes se siguen librando cada noche. ¿Cuál de estas condenas eternas te pareció la más justa o la más terrible? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de la historia y hasta la próxima.